Perdón. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí estás. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar. Vamos a seguirle la pista al apóstol acerca de lo que él ha estado enseñando. Entendemos que Dios nos da revelación, pero tenemos que ir entrando poco a poco en lo que, hacia dónde Dios le enseñó a él, hacia dónde le mostró. Bueno, lo primero que le voy a hacer, a pedir y a solicitar encarecidamente es que que está viendo es el logo del año del reconocimiento. Han aparecido en Facebook algunos logos donde aquí han sustituido a un soldado, lo han sustituido por una mujer. Entonces el apóstol pidió hoy en el estudio de pastores que por favor reconociéramos lo que se proclamó y que reconociéramos el logo oficial que la misión puso. Entonces él desaforó, desautorizó todo cambio en el logo, que no pongan mujeres. Parece que había otro logo en el cual había un niño recibiendo una corona, pero que por favor nos sujetáramos y si vamos a compartir, que sea el logo propio de la misión. Amén. Aprovechando, nosotros, el nombre de la iglesia, es una salvedad que quiero hacer rápidamente. La iglesia donde nosotros estamos asistiendo, cuando a mí me la entregaron, no tenía nombre. El pastor que estaba antes me dijo, nosotros decimos la iglesia de Ciudad Real, pero porque está en Ciudad Real. Y platicamos que yo me puse a investigar el nombre y todo. Y en su momento, ya va a ser, voy a cumplir 5 años o cumplí 5 años allá allá en la iglesia. Pues yo platiqué con el apóstol, le mostré lo que yo había encontrado acerca del lugar y me dijo que sí, le cambiábamos de nombre, que pensáramos uno y él me sugirió Ebenezer. Entonces la iglesia de nosotros se llama Iglesia de Cristo Ebenezer. Obviamente nos tenemos que identificar o geolocalizar, que no somos zona 5, y por eso decimos zona 12, pero el nombre de la iglesia es Ebenezer. Esto es para que vayamos, esa fue la intención de no cambiar el logo de nosotros, ¿ok? Tenemos lo que ha pedido el apóstol, el ministerio de la iglesia, solamente le cambiamos un poquito la letra para hacer énfasis en esto y pusimos zona 12 en bajito. Ok, muy bien. Bueno, vamos a platicar un poquito y vamos a estar hablando acerca del reconocimiento. Tenemos que ir entendiendo poco a poco porque no podemos entenderlo de a romplón, decían antes, porque es bastante lo que yo creo que Dios quiere hacer este año con nosotros. Entonces, el apóstol ha estado explicando esto. Fíjese bien, hay algo que está probado y que cuáles son las necesidades de las personas, de los humanos, ¿ok? Y según los expertos, hay algo que se llama la pirámide de las necesidades de Maslow. Maslow es el apellido de quien propuso esto y que obviamente se aceptó después de estudiarlo y todo. El humano tiene necesidades fisiológicas, que es la base, son la base. Sin esas no vivimos. Respiración, sin respirar, iskamik, ¿va? Entonces, esta es una necesidad básica, respirar, alimentarse, dormir, aún dentro del matrimonio, el sexo, la homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? El balance de su cuerpo con el medio externo e interno. Las otras necesidades son de seguridad física, empleo, recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada.
Hay necesidades de afiliación que son afecto, amistad, la intimidad en la pareja, en el matrimonio. Obviamente yo tengo que hacer esta salvedad. Están las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización, ¿ok? Entonces, es una pirámide porque estas de usted tiene abajo, respirar, eso lo hace todo el mundo. Bueno, los que les dio COVID saben que esa necesidad puede ser no satisfecha. Entonces, pero estas necesidades básicas son las que nos mantienen funcionando físicamente. Estas nos mantienen, la seguridad y la afiliación, son necesidades sociales. Ahora, estas dos, reconocimiento y realización, son necesidades muy personales, ¿ok? Que entran en el ámbito de lo que nosotros conocemos en el alma. Pero interesantemente, el reconocimiento es una necesidad que tiene el humano. Son cosas puntos que el apóstol nos ha estado enseñando. Ok. Ahora bien, fíjese bien, el concepto de pobre, un concepto que no es económico, porque en realidad el que es pobre es aquel que vive con menos de $15 diarios, ahí acá en rango de pobreza. O sea que aquí en Guate muchos somos pobres, porque 15 quetzales diarios son aproximadamente 120 quetzales, y es raro a quien le dejen 120 quetzales de gasto al día, aunque hay algunos que sí, pero pobre es alguien que no puede satisfacer sus propias necesidades. Entonces, quien no puede satisfacer sus necesidades de reconocimiento ante la Biblia tiene cierto grado de pobreza. Muy bien, algunas cosas. Ahora bien, fíjese bien, esto es importante. La palabra reconocer es un palíndromo. ¿Qué es eso? Que si usted lo lee de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, siempre se lee reconocer, R-E-C-O-N-O-C-R, reconocer. Y si nos vamos de aquí para allá, R-E-C-O-N-O-C-E-R, pudiésemos leer de aquí para allá, reconocer. Eso es un palíndromo. Ahora bien, esto lo usó el apóstol para enseñarnos que esto es de doble vía, de derecha a izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros ser reconocidos, nosotros tenemos que reconocer. Y fíjese bien en este versículo de 1 Corintios 14, 38. Fíjese bien este principio. Si nosotros queremos alcanzar el reconocimiento que Dios quiere darnos este año, nosotros tenemos que reconocer. Y si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que reconocer, lo primero que tenemos que reconocer en nuestras relaciones es que tenemos que reconocer a Dios. ¿En qué reconocemos a Dios? Primero en que Él es Dios todopoderoso, en que Él nos creó, que fuera de Él no hay Dios, Él es nuestro Dios, lo estamos reconociendo. Entonces Él nos reconoce como su pueblo, ¿ok? Pero también nosotros lo reconocemos a Él como Padre. Entonces viene el reconocimiento de Él hacia nosotros como hijos. Ahora bien, si nosotros tomamos el principio que dice que nadie puede amar a Dios que no ve, si no ama a su hermano que sí ve, y tomamos el concepto, entonces nadie puede reconocer a Dios que no ve si no reconoce las autoridades que Dios dejó, que sí se miran. Entonces debe haber un reconocimiento hacia las autoridades. Debe haber un reconocimiento de que es una autoridad puesta por Dios y que funge una función. Claro está, el que está en autoridad tiene que entender que su autoridad es para
servir. El ministro es siervo de Dios, pero sirve a los hombres. Entonces, los que están bajo cobertura deben reconocer esa autoridad, porque al reconocer esa autoridad están reconociendo la autoridad de Dios y por lo tanto ellos van a ser reconocidos como una autoridad también. Fíjese bien, en el libro de los Hechos hablan de dos exorcistas judíos ambulantes que eran hijos de un sacerdote, de un sacerdote judío. Se llamaban los hijos de Seba. Y ellos en una oportunidad se encontraron con un endemoniado. Y entonces lo empezaron a reprender, pero cuando vieron que no lo podían expulsar, entonces le dijeron, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Entonces vino el demonio y les dijo, a Jesús conozco y de Pablo he oído, pero de vosotros. Y dice que eran 3 hermanos, los golpeó y los dejó desnudos y tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad para enfrentarse a él. ¿Por qué? Porque ellos no habían aceptado al Señor y no eran hombres bajo autoridad. Entonces, por eso no podían ejercer ese tipo de autoridad espiritual. Ok. Entonces, el que reconoce será reconocido. Es algo que tenemos que ir entendiendo entre algunos principios con los que platicamos el día martes. Ahora, mire, pues, hay algo en lo cual nosotros tenemos necesidad de ser reconocidos. Y es en esto, en ser hijos. Nosotros tenemos necesidad, el reconocimiento es una necesidad. Entonces nosotros tenemos que ser reconocidos como hijos. Obviamente nosotros tenemos que reconocer un padre, ¿ok? Y es por eso que el enemigo ha tirado duro al concepto de la paternidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien no reconoce, no es reconocido como hijo, entonces no va a poder reconocer a un padre y por lo tanto no va a poder entrar en una relación adecuada de esto. Entonces, la primera necesidad que nosotros tenemos es de ser reconocidos como hijos. Le decía, el enemigo se ha encargado de esto. Si usted mira cómo el enemigo ha tratado de meter esos conceptos en la mente de los niños, y le estoy hablando de niños que fueron niños aproximadamente en 1940, 50. Cuando usted ve las caricaturas que se hicieron, empezaron a difundirse por el medio de la televisión y alcanzaban grandes masas, eran caricaturas como El Pájaro Loco, como El Pato Donald, Mickey Mouse, tal vez las más conocidas. Y cuando usted le sigue la pista al pájaro loco, el pájaro loco tiene sobrinos, también igual que el Pato Donald, pero los pajaritos locos esos no tienen ni papá ni mamá. Los sobrinos del Pato Donald viven con el Pato Donald, pero no tienen papá ni mamá. Mickey Mouse tiene sobrinos y no tienen papá ni mamá. Eso es un ataque a la mente, a la conceptualización de la familia. Y así se ha venido dando. ¿Por qué? Porque cuando se daña el concepto de que uno es hijo, entonces uno se mete en problemas. Ahora bien, fíjese bien, vamos a empezar hablando de reconociendo a los hijos de Abraham. Fíjese bien,
¿Por qué hablar de reconocer a los hijos de Abraham? Porque nosotros somos hijos de Abraham, según la Biblia, ¿ok? Porque en Abraham, en la paternidad de Abraham, vienen todas las bendiciones de Dios hacia nosotros. Porque el Señor Jesucristo, en la genealogía de Mateo, cuando habla del Señor Jesucristo, le dicen hijo de Abraham, hijo de David. ¿Ya? Algunos que querían acercarse a él le decían hijo de Abraham, otros le decían hijo de David. Entonces, esta filiación de nosotros como hijos de Abraham es necesaria. Ahora bien, esto tenemos que entender quiénes son los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque los fariseos decían, tenemos a Abraham por padre. Y el Señor Jesucristo les dice, si vosotros fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, mas vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, pero a los fariseos en aquel tiempo los temían, porque eran hijos de Abraham, porque eran el sacerdocio, pero habían sido reengendrados por el enemigo y se habían convertido en hijos del diablo. Eso quiere decir que no eran hijos de Abraham, pero ellos ministraban en el templo. Entonces es difícil reconocer a los hijos de Abraham. Mire lo que les dice el Señor. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Oh, interesante. Cuando habla de estas piedras, está hablando de nosotros, porque nosotros somos piedras vivas. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos. Hijos. Y esto es algo, les repito, que el enemigo ha querido quitarnos. Ahora fíjese bien. Mire pues, el apóstol hablaba y mencionó y se detuvo en la mujer encorvada, nos vamos a detener ahí, pero yo le puse aquí 4 personajes que están en la Biblia. Ok, la mujer encorvada. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Pero esta mujer, vamos a ver un poquito más adelante, está enferma por un espíritu inmundo, está atada. Está encorvada físicamente, se mira mal. Yo no sé si alguna vez usted vio alguna viejita que aquí en Guatemala les decían curcuchas. Así se miraba, eso era lo que tenía, una enfermedad que en medicina se llama espondilitis anquilosante. Ok, pero no estaba en una condición como que uno dijera, es hija de Abraham. Si nosotros nos vamos a Lucas 16, ahí está el relato de Lázaro y el rico, pero Lázaro estaba a la puerta del rico. Lázaro no deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro estaba lleno de llagas y esperaba que los perros fueran a lamer sus llagas. Entonces, un poquito difícil poder visualizar en Lázaro a un hijo de Abraham, pero cuando muere, es llevado al seno de Abraham y está en el regazo de Abraham, por lo tanto es hijo de Abraham. Aquí está el rico del mismo capítulo 16. Pero este rico no era bueno, tenía a Lázaro, dice que banqueteaba todos los días. Hacía banquetes para él y a Lázaro le daba las tortillas tiesas, pues. Entonces uno no puede contextualizar o conceptualizar, perdón, en su mente a un hijo de Abraham que sea así de avaro, porque Abraham no era así, pero era hijo de Abraham. Y cuando llega a un lugar de tormento, acuérdese que los hijos de Abraham son hijos de la fe y por lo tanto son salvos.
pero está en un lugar de tormento, o sea, no está perdido, es un lugar intermedio. Pero y se refiere a él y le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y la ponga en mi lengua, porque en gran tormento y tengo mucha sed. Ok, pero le dice, Padre, usted puede ver el contexto. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Ok, pero entonces uno no puede conceptualizar un hijo de Abraham en agonía después de morir, pero este está ahí y es hijo de Abraham. Recuérdese que nosotros, dice la Biblia, que vamos a ser pastoreados aún después de la muerte. Eso quiere decir que este hijo de Abraham estaba siendo pastoreado para que pudiera ser purificado y después de esto resucitar con el Señor en el día que le tocara. Pero mire esto, Zaqueo. Zaqueo había estafado, era cobrador de impuestos, era amigo de los romanos que le tenían la bota al pueblo de Israel. Nadie puede conceptualizar a un cristiano así como ese, a un hijo de Abraham, porque estos, cuando decimos hijos de Abraham, estamos hablando que son cristianos. Lucas 19:9, está Jesús en la casa de Zaqueo. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Ok? Pero ¿por qué llegó la salvación? Porque era hijo. ¿Por qué está en un tormento para ser purificado? Porque es hijo. ¿Por qué se fue al paraíso? Porque era hijo. ¿Por qué fue liberada? Porque era hija. ¿Ok? Ahora bien, fíjese bien. Lázaro entendió que era hijo de Abraham cuando llegó al paraíso y lo recibió Abraham. ¿Ok? Esta mujer fue liberada cuando entendió que era hija. Este hombre que está en tormento, Abraham le tiene que decir que es hijo. Y a Lázaro se le abren las puertas de la salvación porque reconoce que es hijo. Acuérdese, el reconocimiento es de doble vía, entonces nosotros tenemos que ser reconocidos como hijos, pero nosotros también nos tenemos que reconocer hijos, porque hay quienes tienen dificultad o tenemos algún grado de dificultad para reconocernos como hijos de Dios. Hay personas que cuando oran y están en problemas, a veces le dicen, Señor Jesús, ¿será que de verdad soy tu hijo? Pero ahora hablemos de lo siguiente, la mujer encorvada. Ahí está la mujer encorvada. Ok, ¿qué tenía la mujer encorvada? Tenía un defecto físico visible, su cuerpo. Su cuerpo. Ok. ¿Por qué la mujer estaba encorvada? Porque tenía una enfermedad que le había afectado su columna vertebral. Esta mujer, ¿por qué se había enfermado? La Biblia dice que estaba enferma a causa de un espíritu. Esto le causó enfermedad. Ok. Eso quiere decir que hay enfermedades que son causadas por espíritus inmundos. No todas las enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Esto hizo la salvedad del apóstol. Hay enfermedades que son causadas por pecado. Ahí llevamos dos. Enfermedades por espíritus inmundos. Enfermedades por pecado. ¿Ok? ¿Dónde es esto? ¿Hay alguno entre vosotros enfermo? Vaya con los ancianos y que éstos lo unjan con aceite para que sea sano. Y si tuviera pecado, le será perdonado.
Entonces el pecado es causa de enfermedad. Ok. Ah, hay causas de enfermedades hereditarias, ancestros, ¿ok? Por ejemplo, la diabetes, la mayor parte de enfermedades tienen un factor hereditario. Las artritis tienen factores hereditarios. Entonces ahí vamos por espíritus, por pecado, por ancestros, enfermedades por descuido. Usted se tira de un tercer nivel para un segundo nivel porque se acuerda que cuando tenía 25 años lo hacía, pero ahorita ya tiene 45, 50, ya no va a rebotar como rebotaba a los 25, va a tronar porque sus huesos ya no pueden resistir el impacto. Y usted se tira. ¿Eso es por descuido o una causa natural? Muy bien. Obviamente hay enfermedades por bacterias y otras cosas. Ok. Y tenemos que acordarnos del ciego de Juan 9, donde el Señor dice, no, este no está enfermo, este no pecó y nació ciego. Eso quiere decir que hay un pecado que se puede cometer antes de venir a encarnar o que se puede pecar dentro del vientre. No, ni pecaron sus padres. Eso es una enfermedad por el pecado que cometieron sus padres. Es otra causa. Ahí ya llevamos 7 causas. Sino que, no, 9 causas, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces hay gente que enferma porque Dios quiere sanarla. Muy bien. Pero esta mujer tenía un espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo lo había mandado ¿quién? El chamuco. ¿Para quién? Para tenerla atada. Ok, y ahí estaba. ¿Y dónde estaba esta mujer? En la sinagoga. Las mujeres en la Biblia son figura de la iglesia. Entonces me está hablando de un grupo de cristianos que van a la iglesia, que cantan, que alaban y todo, pero posiblemente tienen una enfermedad que los tiene encorvados, ¿ok? Y los tiene atados. Pero ¿cuál fue el proceso? El Señor Jesús la vio y lo que reconoció en ella es que era una hija. Al ser reconocida como hija, viene Dios y la libera. Cuando la libera, la mujer es sanada. Dice que se endereza. Por eso espero que parezca una señora ahí que está avanzando. Que se endereza y glorificó a Dios. Eso quiere decir que cuando ella estaba encorvada, le era difícil glorificar a Dios. Muy bien. Entonces, el proceso empezó cuando el Señor la reconoce como hija. Al reconocerla como hija es liberada. Eso se manifiesta en su cuerpo como sanidad y eso se manifiesta en su alma y en su espíritu porque puede glorificar a Dios. Como era hija, tenía derecho al pan de la liberación. ¿Dónde vemos el pan de la liberación? Cuando aquella sirofenicia le empieza detrás del Señor Jesús y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dice, le da a entender que ya no puede decirle hijo de David porque ese era un título mesiánico para los judíos. Entonces ella le dice que no le puede dar el pan de los hijos, ¿ok? Pues porque ella no es judía, ella no es hija de Abraham. Pero entonces ella viene y dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, de la mesa de los hijos. Entonces, al ver esa fe, libera a la hija, le dio el pan de la liberación que es de los hijos. Entonces, cuando nos reconocen como hijos, tenemos la oportunidad de comer del pan de la liberación y ser sanados. Ok, muy bien. Va. Ahora bien, esto es espiritual, pero estamos hablando que hay un grupo de hermanos en la iglesia que pueden estar encorvados y no físicamente, pero pueden estar enfermos. Ok,
Entonces, fíjese bien, los encorvados, de esto nos empezó a hablar el apóstol hoy. Mire pues, nácar colunga, me porté con ellos como un amigo, como un hermano, como si llevase luto por mi madre, sombrío y encorvado. Entonces el luto puede llegar a encorvar a los hermanos. Los psiquiatras reconocen dos tipos de lutos. Uno es el luto cuando se pierde un pariente cercano, cualquier tipo de filiación. Y el otro es cuando hay un divorcio. Tiene las mismas características de que si hubiese muerto alguien. Se lleva un luto. Ahora bien, el luto no puede ser por siempre. ¿Ok? Ejemplo de ello. A Moisés lo lloraron 40 días. Y después que lo lloraron 40 días, su luto, el pueblo, Dios le dijo, ok, se levantan y atraviesan el Jordán. O sea, el luto, Dios respeta nuestro luto, pero el luto tiene un tiempo. Es un proceso, es algo que las personas tienen que digerir, tienen que enfrentar y tienen que salir del luto. Es por eso que en muchas sociedades, y antes se hacía mucho en Guatemala, ¿ok? Si una mujer enviudaba, pasaba de luto, si no recuerdo yo mal, los más estrictos eran 2 años. Eso quiere decir que siempre que salía de su casa tenía que salir de negro, vestida de negro. Al pasar, los menos exigentes daban 1 año. Al pasar de ese año, ella podía salir de medio luto. ¿Y qué era el medio luto? Vestidos que tuvieran blanco y negro. Pero estudios hechos demostraron que aún esa práctica ayudaba a ir asimilando la pérdida y a ir incorporándose nuevamente y después de 2 años, algunos dicen 4, el luto se resuelve completamente, tanto para que si se le murió a alguien o si tuvo un divorcio o la dejaron o lo dejaron abandonado. Ok, pero ¿qué pasa si alguien persiste en el luto? Ok, termina encorvado. ¿Ya? Le sigue escribiendo en el Facebook al que se fue y está en el cielo, y como dice el apóstol, allá no hay Facebook. Y eso se llama necromancia, eso es comunicación con los muertos. Entonces, ya entra en una fase donde le abre la puerta, está haciendo necromancia, entonces le abre la puerta a espíritus inmundos, que entonces lo encorvan. Ok, entonces la cosa ya se pone más seria. A cierto momento hay que deshacerse de las cosas del finado, decían, ir regalando los trajes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, el luto puede ser causa de que la gente se encorve, o sea, si sale de los parámetros normales, ¿ok? Hay mujeres que se quedaron encorvadas. Se murió el esposo y lo amaban, y se murió cuando tenían 25 añitos, 30 añitos, y jamás volvieron a hacer su vida porque se quedaron de luto, quedaron encorvadas. Ok, muy bien. Mire esto, pues. Esta es una Biblia que se llama, es la versión Septuaginta Hahnemann. Salmo 38:6. Me he enmiserado e he encorvado hasta el fin.
Todo el día contristado andaba yo, me he enmiserado, me he hecho miserable y por lo tanto me he encorvado. Pero miremos qué dice. Estoy encorvado. Esta es una Biblia Nácar Colunga, es el mismo versículo, y en gran manera abatido. Este 7 es porque la Nácar Colunga es una Biblia católica y tiene libros apócrifos. Entonces, si usted se da cuenta, en una que no es católica, es el versículo 6. Pero en la Nácar Colunga la va a encontrar en el 7. Por esto, estoy encorvado y en gran manera abatido. Ok, entonces hay relación entre el abatimiento, entre el causar lástima. Dice, mire, estoy agobiado, del todo abatido. Abatido es encorvado, agobiado. Está todo el día anda congojado. ¿Qué es alguien agobiado? Alguien que tiene muchos problemas al mismo tiempo, muchas situaciones que no puede resolver. Ese es alguien encorvado. Alguien agobiado, perdón. Entonces, las muchas preocupaciones, los muchos problemas terminan haciendo que la gente se encorve. Y es por eso que el enemigo lo ataca a uno. Y hay veces que uno parece que lo hubieran metido en una poporopera. Uno está ahí, salta un problema aquí, salta el otro problema y salta para atrás. Que saltó que no hay para pagar, o paga la tarjeta o paga la renta y se enferma un hijo y no queda ni para la tarjeta ni para la renta. Y cuando está enfermo el hijo, le cae la suegra que se quedó sin casa y no se llevan bien y los problemas van creciendo y entonces hay tanto estrés dentro de la casa que el cónyuge ya está bravo y hay problemas entre ellos y la gente se empieza a agobiar, agobiar. Eso encorva. Eso hace que la gente se mantenga encorvada. Hijos de Abraham encorvados. Estamos reconociendo. Mire, Serafín Aucejo. Voy apocado. ¿Ok? Apocado es alguien sin ánimos. Hasta el extremo decaído. Esto es lo que vimos como encorvado. Hasta el extremo decaído. Entonces, alguien que está en extremo decaído está encorvado. Aquí puede ser su alma, pero puede ser espíritus inmundos. Ok, va. Mire esta. Pronto el encorvado será liberado y no morirá. Eso quiere decir que el que está encorvado es porque está preso. Estar preso encorva a la gente. Ok. Aquí dice, estoy leyendo el mismo, 51:14 está versión Serafín Aucejo. Pronto el encorvado será liberado. Pero ahora mire cómo dice esta. El desterrado. ¿Quién está encorvado? El que le echaron flit, el que le echaron, lo enterraron y lo desterraron. Mire pues, algunas veces dentro de los mismos hogares le aplican la ley del hielo a alguien, lo destierran, lo mandan a dormir a la casa del chucho, le cierran la alcoba, lo destierran, lo empiezan a tratar de lejos, mal, el cónyuge. Ese hombre o esa mujer empieza a encorvarse, empieza a encorvarse. Mire cómo dice, el que anda agachado en cadenas. Entonces, vuelvo a lo siguiente. El que anda agachado en cadenas. Y ahí yo tengo que regresar a esta mujer. El que anda agachado en cadenas. Ok. Estaba atada. Ok. Por eso estaba agachada, estaba presa, encorvada en cadenas. Entonces, yo solo aquí le mostré algunas de las cosas que llevan a que la gente se encorve. Mire pues, así rápidamente.
le voy a poner este versículo. Ah, no, permítame, este versículo. Esta es esta versión Húnemann. Pues él ha apartado ira bajo los que se han encorvado. Bajo él se han encorvado los monstruos de debajo del cielo. Aquí habla la palabra que usa es Raab, pero mire cómo dice la Biblia textual y la de Oso. Dios no reprime su ira. Debajo de él se abaten, se encorvan. ¿Los secuaces de qué? De los soberbios. Entonces, estar encorvado puede ser un trato de Dios. ¿Para quién? Para los soberbios. Dios no tornará tras su ira, esta es la versión del oso, y debajo de él se encorvan los que ayudan a la soberbia. Los soberbios, Dios viene y los encorva como un trato. Aquí ya no es un espíritu inmundo, aquí ya no es que esté agobiado, aquí ya no es el luto, aquí es la soberbia. Entonces la soberbia permite que Dios trate con la gente para después liberarla. Ok, y fíjese bien a mí me llamó muchísimo la atención esto. Aquí está hablando de un hombre que había oído, se me escapó ahorita por de momento el nombre, e iba huyendo, se había levantado en rebelión contra el, era no, era un hijo de Jeroboam. Ay, se me fue el nombre, pero bueno, había matado a 70 de sus hermanos para quedarse como juez, etcétera, etcétera. Pero de repente lo persiguen y entonces él huye de algunas de las tribus de Israel porque los había atacado y entonces se quiere refugiar y le dan refugio en una ciudad de Israel y ahí hay una mujer que viene y le da leche para que se duerma y ya que se durmió, a esto él no era este que le digo, no era un juez, No no. es Císara. Císara, gracias hermana, Císara, es un enemigo del pueblo de Israel, exacto, Císara. Entonces se esconde en una ciudad de Israel y hay una mujer, le da leche y lo duerme. Y ya que lo duerme, le pone una estaca en la sien y con un martillo le da el estacazo. Pero mira qué interesante, a los pies de ella se encorvó. ¿Cuándo? Cuando le metieron una estaca en su cerebro, cuando le metieron un dardo del enemigo, un pensamiento del enemigo. Eso es una figura. Cuando el enemigo lo que quiere es meter en nuestra mente pensamientos de él. Es por eso que nosotros tenemos que tener el yelmo de la salvación y el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Hace que el enemigo, yo solo estoy extrayendo la figura, el enemigo quiere afectar la mente, los sentidos, y cuando los afecta, la gente se encorva, le afecta los pensamientos, le afecta lo que cree, entonces la gente se encorva. Y lo último, mire pues, mire pues, Biblia textual, tercera edición, la de las Américas, dice muy similar, Eclesiastés 12:2. Cuando vemos Eclesiastés, empieza diciendo, busca al Señor cuando aún eres joven, antes de que vengan los días malos. Y cada uno de los versículos que siguen están hablando acerca de la vejez, de cómo va llegando la vejez a las personas. Y dice, Eclesiastés 12:2, antes que se oscurezca el sol y la luz, ¿ok? Antes de que salgan y la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. Ah, está hablando de aquella gente que por la edad pierde su vista a raíz de las cataratas. De eso está hablando. El día que tiemblen los guardianes de la casa.
cuando se caen los dientes. Y se encorven los hombres fuertes. Los hombres fuertes son los colmillos que sirven para desgarrar carne. ¿Ok? Y cesen las que muelen. Esas son las muelas porque han disminuido, y se enturbien los que miran por la celosía. Así empieza a dar otras cosas. Pero me llamó la atención esto, antes de que se encorven los hombres fuertes. Pero yo lo quiero sacar del contexto de esta... de esta analogía que hace el escritor Salomón en Eclesiastés a la edad. Y lo quiero ver, lo quiero llevar a esto. Busca al Señor antes de que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas. Joel. ¿Ok? Busca al Señor antes que venga el día de densas tinieblas y las nubes se vuelvan tras la lluvia. ¿Qué va a pasar? Aquí me está definiendo el día grande y terrible del Señor, cuando el sol se volverá de silicio y la luna roja y habrá un gran terremoto. El día que tiemblen los guardianes de la casa. Este es el terremoto. Pero ¿qué va a pasar? Y se encorven los hombres fuertes. Eso quiere decir que va a venir un tiempo en que los hombres fuertes, esta palabra hombres fuertes es gibor, ¿ok? Se van a encorvar, ¿ok? Y eso lo vemos nosotros cuando dice que en ese día grande y terrible los hombres se pondrán la mano en la cintura y se encorvarán y se doblarán como mujer de parto con dolores. Ok, entonces viene un día en el cual se van a encorvar los hombres y no, ese día no es donde nosotros tenemos que estar. Ahora, nosotros estamos antes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver si no estamos encorvados. Y si estamos encorvados, sea cual sea la causa de las que vimos, el inicio para dejar de estar encorvados y glorificar a Dios es ser reconocidos como hijos, pero a su vez nosotros poder entender que somos hijos. Cuando nosotros logramos llegar al entendimiento que somos hijos, se nos abren nuestros ojos. Aún aunque nos haya ido mal, fíjese bien, el hijo pródigo se fue y desconoció la autoridad de su padre. Eso fue lo que hizo y se fue, se quiso olvidar de todo. Y estando en la posilga, volvió en sí y reconoció que su padre era alguien que se preocupaba de alimentar aún a sus siervos. Entonces dijo, me voy a volver un siervo de él. Y regresó a la casa del padre. Pero entre las cosas que hizo el padre, que lo vio con misericordia, lo besó en el cuello, le puso vestido, le puso calzado, pero le puso anillo. Porque el anillo en ese tiempo se usaba para decir, este es hijo de fulano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el padre? Antes de que pierda su identidad de hijo, antes que desconozca que es hijo y se quede en calidad solamente de siervo, entonces yo lo reconozco como hijo y le pongo el anillo de hijo. Y después de que lo reconocen y él reconoce, vuelve a tomar su posición de hijo, entonces puede entrar a la fiesta, puede comer del cordero engordado. Pero hasta que hubo un reconocimiento de hijo.
hasta que hubo un reconocimiento de hijo, y ahí tiene que entrar el espíritu de Elías, que tiene que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, tiene que volver la actitud a una actitud de padre, a reconocerlo como hijo, porque es que reconocer como hijo conlleva muchas cosas. Reconocer a alguien como hijo, hay que reconocer, hay que cuidarlo, hay que proveerle, hay que darle casa, hay que darle abrigo. O sea, reconocer a alguien como hijo no es solamente de te reconozco, sino es de proveerle lo que él necesita como hijo, cumplir las funciones de padre. Y entre las funciones de padre está hacerle fiesta. Entre las funciones de padre está matar el cordero engordado para demostrar, para reconocer en público que, que es hijo. Interesante. Él dijo, este hijo mío perdido estaba y ha sido hallado. Muerto está y ha vuelto a la vida. Eso quiere decir que hay hijos de Abraham que se dan por muertos. Hay hijos de Abraham que están perdidos, pero son hijos, siguen siendo hijos y necesitan para esto algunas cosas. Y una de las cosas es esto: los hijos tienen derecho a ser liberados, tienen derecho al pan de la liberación. Entonces, cuando somos reconocidos y cuando nosotros reconocemos la paternidad y la paternidad nos reconoce y somos reconocidos como hijos, entonces, ¿qué es lo que viene después? Liberación. ¿Qué es lo que vino después a la casa de Zaqueo? Salvación. ¿Ya? Entonces, los hijos de Abraham, hay hijos de Abraham problemados, ¿ok? Problemados, ¿ok? ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado de atarlos de diferentes maneras, por el luto, ¿ok? Que fue lo que vimos, por el abatimiento, por estar agobiados, ¿ok? Por estar presos, por sentirse desterrados, por sentirse que están en cadenas. Miren, hay matrimonios cristianos en los cuales uno de los dos piensa que está en cadena perpetua. Y eso hay que arreglarlo, pues. Eso hay que arreglarlo, porque no está en cadena perpetua. No debiese ser así, porque eso lo va a encorvar. Ok, tenemos que cuidar, saber qué es lo que pensamos. Ok, mire, volviendo a la edad, nosotros nos tenemos que volver ancianos, no viejos. Ancianos, no viejos. Porque los viejos cometen muchos errores. En cambio, el anciano tiene una fortaleza, que es la sabiduría. Ok, muy bien. Entonces, tal vez quiero dejar algunos puntos claros. Ok, se abrió ante nosotros una etapa nueva en este camino que Dios nos abrió. Ok, entonces, hay cosas que Dios nos va a impulsar a hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer. Esta mujer que estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia, ella estaba en su religión y estaba encorvada. Pero entonces llegó Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que doblar rodillas y rogarle a Jesús que se presente en la iglesia.
Pero cuando digo iglesia, no solo estoy diciendo que se presente cuando nosotros estamos allá, porque acuérdese que la iglesia está conformada por nosotros, nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia de los primogénitos. Entonces, el Señor tenemos que pedirle que se presente en medio de nosotros, en medio de nuestra casa. ¿Para qué? Para que venga y por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos ser reconocidos y reconocer que somos hijos. Y si somos hijos, va a cambiar nuestra actitud. Yo no sé, ustedes, o sea, mis hijos se me acercan cuando estoy ocupado, no le atinan. Ellos me interrumpen porque me tienen confianza. Yo les tengo que decir, no, ahorita estoy estudiando, yo te amo mucho, pero ahorita no. Ya al rato viene el otro, no, ya les hablé, y como aquí es chiquito y no tengo una oficina para mí, entonces ya les dije, pero ellos entran. Pero alguien que no fuera mi hijo, entonces lo que hace es que se queda viendo desde lejos, como quien dice, si me voltea a ver, levanto la mano y tal vez me puedo acercar. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que a veces, aún dentro de nuestros hijos, hay unos que usted está durmiendo y se le va a meter a la cama. Hay otros que se quedan esperando en la puerta para ver si uno los llama o no los llama. Están midiendo su grado de filiación con uno. Principalmente les pasa a los hijos de en medio, si son tres, es el síndrome del hijo sándwich. Ellos piensan que quieren al grande y que quieren al chiquito, pero que ellos, ¿ya? Y a veces los padres tienen la culpa, ahora ya no lo hacen, pero en mi tiempo era mucha costumbre. A uno le decían, ay, es que a vos debajo de un puente te recogimos, me decía mi mamá, y hasta que me miraba llorando se reía. Pero era una muy mala costumbre, porque eso golpea el alma y uno empieza, ay, Dios, si es verdad. ¿Con qué razón mi mamá es colocha y yo soy de pelo liso? Ok, pero eso lastima. Y más aún aquellos que no tuvieron una figura paterna, que los abandonaron o los golpearon, o no dio la talla, desafortunadamente no dio la talla, porque no tuvo él tampoco una figura y no pudo dar la talla y dejó muchos vacíos. Eso lastima la capacidad de reconocer paternidad y de reconocerse uno hijo. Y si uno no se reconoce hijo, entonces hay muchas cosas que uno pierde y que Dios le quiere dar. Entonces eso es importantísimo, importantísimo. Amén. No sé si Alondra levantaste la mano para preguntar o Sí, pastor, tengo una pequeña duda. ojalá sea pequeña, vos dale. Cuando usted estaba explicando la prédica, la pregunta es ¿cómo podemos llegar a ser hijos reconocidos de honor? ¿Cómo llegamos a ser hijos reconocidos? De eso se trata este año, Alondra. Mira pues, Dios va a reconocer hijos, o sea, nosotros somos hijos. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, somos hijos. Ok, entonces, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer para ser reconocido, te lo voy a poner en la figura del hijo pródigo. Lo primero que hay que hacer es entender que dijo, él volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre. Lo primero que hay que hacer es decir, ah, yo tengo papá, mi papá es Dios. Eso es lo primero. Ok,
Ya que reconocí eso, él en su condición dijo, volveré a la casa de mi padre. Nuevamente, entonces, y volver tiene que ver con los conceptos, con los pensamientos, porque entonces vino él y se enfiló en un camino, en un tipo de pensamientos a volver. De ahí viene la siguiente parte, y esa Dios la hace. Dios dice la Biblia que cuando lo vio de lejos, tuvo misericordia y corrió hacia él. Así dice, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó en el cuello. Ok, pero el patojo ya iba mentalizado. Mi papá ya no se opuso al abrazo, ya no se opuso al beso. Cuando se fue, ni adiós le dijo al papá, agarró sus chivas y se fue. Cuando el papá despertó ya se había ido. Ahora sí se dejó querer. Y ya después lo demás lo hace Dios. Le manda a sus siervos. Esos son los ministros. ¿Ok? Obviamente antes de ponerle la ropa limpia la tuvieron que haber bañado. Entonces, ¿qué es eso? Lo metieron en paste y lo dejaron en remojo un rato para que se le cayera toda la mugre. ¿Ok? Y después el cepillo. ¿Ok? Hay que, eso la gente tiene que entrar en un proceso de purificación por medio de la palabra. Hay algunos que tal vez necesitamos liberación, como la mujer que estaba encorvada. Es que eso es difícil pensar, y eso es que a la ñaña, ay, peor si tengo metido ahí uno que encorva, Dios guarde. Pero hay cosas que a veces no podemos dejar. Entonces, tenemos que pedirle a Dios discernimiento para ver si es la carne o es la carne más chamuco. Porque alguien que yo conocí decía que no hay un buen chamuco si no hay una buena carne. Ok, va. Entonces ahí entra liberación. Y allí ya después lo visten, lo calzan y le ponen el anillo a uno. ¿Ya? Entonces esto es un proceso. Dios ha dejado a los ministros para que puedan suplir este proceso. Digan lo que digan los demás, decía Rafael. Ok, Dios los ha dejado. La prueba en la Biblia es que el Señor Jesús le dejaron un padre terrenal a José y él se encargaba de cuidarlo. Y era el Hijo de Dios. Entonces podía mandar ángeles, ¿no? Mandó y lo cuidó hasta que lo perdió, ¿va? Y fue la última vez que se habla de José en la Biblia, como que Dios dijo, perdiste a mi hijo, ¿va? Lo siento, te tengo que quitar el empleo. Ok, nosotros vemos que cuando Eliseo ve que se están llevando a Elías, que le dice, Padre mío, reconoció la autoridad y Elías era un ministro, él se iba a quedar con la doble porción de Elías, en ese momento era el siervo de Elías, pero cuando se va Elías, él le dice, Padre, reconoció al ministro que lo cubría como su padre, y como lo reconoció como su padre y estaba en el momento que debería estar, le dan la doble unción. Entonces, Dios deja a los ministros muchas veces para que suplan eso de padre. Y eso no quiere decir que el ministro va y pues te tiene que llevar a tu casa y te tiene que dar de comer. No, eso es espiritual. Algunas veces sí. Algunas veces uno se acerca y tiene algún otro tipo de relación más cercana con algunos hermanos porque uno logra discernir que tienen necesidad de
de paternidad. Pero no es la paternidad del ministro, no. Es la paternidad de Dios a través del ministro para sanar. ¿Y qué se pretende? ¿Qué es lo que hay que sanar? Hay que sanar la capacidad de la persona para que pueda tener una buena relación padre-hijo con Dios el Padre. Y entonces, para que porque el reconocimiento no solo te reconocieron, ok, yo tengo un reconocimiento guardado por ahí que dice licenciatura ¿cómo se llama? Médico y cirujano. Y tengo otro mi reconocimiento ahí que dice 3 años de especialidad en medicina interna. Ok, ese es el reconocimiento. Pero el reconocimiento me hace ser capaz de hacer. Entonces, yo le puedo poner una inyección, le puedo poner una sonda nasogástrica o le puedo meter un tubo dentro de la tráquea para ponerlo en un ventilador. ¿Ya? Pero fui reconocido, pero el reconocimiento conlleva a que yo ya tengo una actitud. Volvamos al hijo. Entonces, el que, el que, el que es reconocido como hijo le están dando la capacidad de ser hijo. Entonces, vuelvo a lo mismo, ya yo tengo una confianza con el Señor. Yo ya voy y tengo algo y ya sé que si estoy mal portado, también me da un par de varazos. Yo en lo particular, Dios me tiene una pita muy corta. Hay veces que me ha dicho no y en cosas no muy serias. Y una vez, hace muchos años, yo compartía el ser médico mi papá tenía su imprenta y me cayó un trabajo de una revista y conseguí una foto, pero la foto tenía derechos reservados. Y cuando les iba a llevar la foto a ellos para que la aprobaran, que saliera en esa revistita que me habían encontrado, Dios me dijo no, yo no le hice caso. Bueno, se hizo la revista, invertí un montón de dinero y a la hora de cobrar ya no tenían sus oficinas en el mismo lugar y se habían ido con todo y las revistas y con todo mi dinero invertido. Y entonces yo entendí ahí que Dios me había dado un par de fuetazos. Y así fue entendiendo poquito a poquito. En otra oportunidad, yo tenía mi perro, necio, el perro me gustaba y lo sacaba a pasear. Y vino un día y el Chucho necio, por quererse escapar, se bajó de la banqueta y lo agarró un carro. Al veterinario y todo. Pasaron como 2 meses y no quería salir y hasta al fin salió. Increíble. El Chucho se pegaba a la pared donde íbamos y no se me separaba. Y ahí iba caminando el Chucho. Y Dios me habló y me dijo, ok, ahora te pregunto a ti, ¿cómo quieres aprender? Ay, dije yo, no, como el Chucho, no. Porque Dios, al que toma por hijo, ok, pero es parte de. Entonces, el reconocimiento nos capacita, ¿ya? Entonces nos capacita a ser hijos. Bueno, vamos a seguir contestando. Primero la hermana, Gracias, hermana pastora. de nada, Londrita, Ana Virginia, hermana Ana Virginia, después la hermana Ana Victoria y después Anita Avilés o hermana Elena. Vamos a ver, hermana Ana. Una pregunta, pastor, ¿cómo sabe uno que necesita liberación? Eso es lo tremendo de eso, que a veces uno no sabe que necesita liberación. Hay cosas que son sintomáticas. Por ejemplo,
Las cosas que son obsesivas, aquellas cosas que yo no puedo dejar. Aunque quiero dejarlas, no puedo. Ahí hay que ver. Por ejemplo, las emociones, los sentimientos que son muy extremos. Ejemplo de esto. Hay gente que es tranquila y todo, pero no la vaya a coquear, que lo arrincona cualquiera y dice, ay, ni cuenta me di a qué hora lo arrinconé. Ah, si no se da cuenta que lo arrinconó y de verdad no se dio cuenta lo que hizo, ese no fue él, ese fue chamuco. A veces Dios se lo revela a uno. No era yo cristiano todavía y tenía mi papá y yendo hacia a realizar lo que iba a hacer, yo pude sentir, sin ser cristiano ni creer en nada de esto, yo decía, es eso que siento que está respirando dentro de mí. ¡Ja! Cosa seria. Dios me liberó, y de eso Dios me liberó en el bautismo en agua, Dios me liberó. Pero entonces hay que ver. Y a veces hay que ir con el ministro y dice, por si hay alguna cucaracha, hermano, écheme flip, por favor. A mí, Ok, pastor, gracias. Dios la le bendiga. hermana Ana Victoria. Hermana Ana Victoria Morales, me imagino. No, pastor, es mi suegra. Ella creo que se le activó ahí, pero no, solo estamos escuchando. Muchas gracias. Vaya, Muchas hermana. gracias. Amén, amén. Hermana Elena o Anita. Amén, papá. Fíjese, papá, que hablando de ese tema del luto, es bien importante porque hablamos de lo que es, por ejemplo, cuando fallece una persona o perdemos a alguien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, perdí a mi hijo, tenía 18 años él, pero pues, gloria a Dios, él no se fue al mundo, ¿verdad? No conoció el mundial. Él se fue, pues, fíjese que no logró desarrollar y se quedó en una estatura de 1,50 m. Y entonces, pero cuando falleció, pues el Señor me permitió verlo y midió 1,90 m. Pero resulta que él nunca le hallaron la enfermedad. Entonces, cuando él falleció, ¿verdad? A mí me dolió, obviamente, si soy su mamá. Entonces, pero yo, el Señor me fortaleció de una gran manera, en donde me hizo ver de que yo no era solo él el que existía y yo no era sola, sino que había más gente a mi alrededor por quien yo tenía que luchar. Y entonces el Señor me hablaba así por misericordia y llegaba a mí los pensamientos. Entonces yo lloré lo normal, ¿verdad? Y hubiese querido llorar y que no se terminara ese llanto, pero en realidad también hay que tener como un equilibrio de las cosas, ¿verdad? Porque tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Entonces, prácticamente hay personas, he conocido, que pierden a un ser querido y no se levantan. Y otra de las cosas que me sucedió fue que no quise enlutarme. Yo no quise usar ropa negra. Era como que renunciaba a eso sin saber lo que hoy estoy aprendiendo. Y entonces renuncié al luto, no solo por interior, sino también exterior, fíjese, papá.
Entonces, ese tema es muy, muy lindo porque nos enseña a que primero está el Señor, ¿verdad? Y Él es el que nos fortalece. Y la otra, el otro tema de lo que hoy aprendimos era de que el Señor nos pide la juventud, ¿verdad? Que lo busquemos, que lo amemos en nuestra juventud. A mí me pasó como parecido a usted de que nadie me presentó al Señor, yo solita acepté al Señor Jesucristo, yo solita hice ese proceso. También gloria a Dios. Y fíjese, papá, que también yo recuerdo que le dije al Señor que yo llegué a sus pies, pero yo no quería llegar cansada, fíjese, cansada quizás de bailar o quizás de la vida, ¿verdad? Sino que yo quería llegar por amor a Él. Y a mí el Señor me cambió de una manera extraordinaria, porque en un abrir y cerrar de ojos cambió mi mentalidad, fíjese, papá. Entonces, yo comparto esto porque siempre vamos a perder a un ser querido, ¿verdad? Y debemos de, pues, agarrarnos de la mano del Señor y seguir adelante. Y porque el enemigo acapara ese momento, ¿verdad? En la mente, como usted nos lo enseñaba, ¿verdad? En ese instante que hay tristeza, logra hacer muchas cosas. Entonces, no darle ese lugar al enemigo. Yo quería aportar eso, papá. Amén, hermana. Gracias por la aportación, hermana. Amén. Hermana Elena. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La verdad es revisarnos. Si no hay algo que en realidad tengamos que ir dejando o es de ser liberados. Ser liberados. Dios hace cosas tremendas y Dios se manifiesta y se va a manifestar, porque eso es lo que viene. Dios va a manifestar esto. Amén. Bueno, hermanos, ya que no hay más preguntas ni más comentarios, vamos a orar. Hermana Karina levantó su mano. Sí hay otra pregunta. Ahí está, ya le quito. Ahora sí. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén, hermana Karina. Sí, tengo con el sistema operativo que se traba, pero ahí se le hace la lucha. Fíjese que yo quería preguntarle respecto a la usted mencionó que usted no conocía al Señor, que algo, entonces, ¿qué se hace cuando uno o uno se le presenta directamente un espíritu y le dice que es el espíritu que está atacando, que es familiar o que es generacional? En este caso se le pide dirección a Dios o se va con el ministro. Se lo digo porque tuve la experiencia de que se puso delante de mí y tenía todo el aspecto de un familiar muy cercano, pero no era ese familiar, porque cuando yo le di la mirada, pues tenía otra mirada, no era el familiar, pero se presentó como a forma del familiar y me dijo las palabras, yo soy el que no acepta hombres. Así me lo dijo. Y se daba las vueltas así como confrontando, ¿verdad? Y desde ese día me puse a identificar o a pensar, ¿verdad? Pedirle dirección a Dios, pero pensando en la familia. Y realmente eso ha sido como un ataque familiar en el que la mayoría de personas en la familia han tenido por lo menos los varones de la familia han tenido ese ataque de manera bien directa. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Es algo que se batalla o...? Bueno, yo siempre he entendido que hay que pedirle la dirección al Señor porque solo Él sabe por qué permite ciertas cosas, o se lleva a los pies del ministro para poderlo
evaluar o llevarlo a otra Ok, dimensión, ¿verdad? De batalla. no, esto Gracias, hay hermano, eso sería. que ponerlo a los pies del ministro. Nosotros tenemos que entender algunas cosas. Hay personas que por alguna razón Dios las usa en liberación y hay otras que Dios no las usa en liberación. Pero nosotros tenemos que entender que hay ciertas cosas que son básicas cuando uno habla de este tipo de problemas que ya son espirituales, así como el que usted me ponía, aunque perdí parte de la conversación, en mi computadora se le fue el audio a usted un momentito, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es que hay que quitarle todo derecho a esto. Nosotros entendemos que creo que la hermana se salió, ¿verdad? Se salió la hermana Karina. Sí, ¿verdad? No se ve, papá. Ya volvió a entrar. Ahí ya volvió. Ok, pues le decía hermana Karina que estos hay que llevarlos a los pies del ministro. Primero, hay cosas que son ancestrales. Eso está claro en el espíritu que visitó a David, vino un caminante. ¿Ok? Ese mismo caminante fue el que hizo que David, cuando a él lo concibieron, fuera en pecado y en iniquidad fuera dado a luz. Fue el mismo ente espiritual que atacó a Salomón y por lo cual Salomón tuvo tantas mujeres y su corazón por las mujeres fue desviado. Entonces, esa es una entidad eh, familiar cíclica que alguien muy probablemente le concedió derechos en alguna época. ¿Quién puede ser? Un tatarabuelo, un bisabuelo. Usualmente son 4 generaciones atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero de esto es que uno tiene que reconocer que cambiado el sacerdocio, cambiado la ley. Obviamente nosotros no estábamos antes de ser cristianos bajo el sacerdocio ni de los judíos ni del Señor Jesucristo, pero posiblemente si estuvimos bajo otro sacerdocio que permite estas cosas. Por ejemplo, la gente que viene de la Iglesia Católica. Los sacerdotes tienen unos sufritos bien feitos, algunos que uno no entiende. Entonces, algunos otros pues se entregaron antes a sacerdocios del lado de las tinieblas. Mesas blancas o de cualquier color, gente que se entregó a eso, gente que practicaba la hechicería, gente que sin practicarlo hizo pacto con las tinieblas y abrió puertas y entregó, porque algunos por riquezas entregan generaciones. Entonces, lo primero que uno tiene que estar convencido es que uno está ya en otro sacerdocio. Y cambiado el sacerdocio, cambia la ley. Ya no es efectiva. Y que la Biblia dice que toda acta, todo decreto, los decretos vienen de leyes, fueron clavadas en la cruz del Calvario y que allí fueron clavadas. Segundo, nosotros tenemos un pacto que es mayor que cualquier pacto y esa es la Santa Cena. Ahí es otra forma de romperlo. Uno puede en la Santa Cena invocar en ese momento el pacto y anular todo pacto que hayan hecho sobre la vida de uno. Se puede orar para romper todo pacto. Eso. Otra cosa que es importante es que usualmente cuando es esto, la Biblia, pues el pecado
tiene, buenas noches, hermana Anita, el pecado y este tipo de espíritus tienen que tener de dónde asirse, de dónde tomarse. Entonces, algunas veces estos son receptores que nosotros llevamos, que pueden ser en el alma, en el espíritu o en el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que romper, dinamitar esos receptores para que cuando venga, no tenga de dónde tomarse. Entonces, aquí hay que orar, pedirle a Dios revelación, ir con el ministro, pedir oración y ir constantemente con Dios, porque esto es una batalla. Ahí el Señor Jesucristo pone aquel ejemplo de aquel hombre que es liberado y después el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa como un ochón. La consideraba de su propiedad. Eso quiere decir que vuelven a probar, porque ellos necesitan cuerpos para experimentar cosas que ya no pueden experimentar. Los espíritus inmundos son espíritus de humanos que murieron sin Cristo. Esos son los espíritus inmundos. Entonces, tenemos que ver. Entonces, lo primero es, si esto es un espíritu ancestral, es porque tiene tomado un derecho. Alguien le dio un derecho. Alguna práctica previa. No, a veces no las conocemos, ni vamos a saber qué es. Algunas veces Dios no lo puede revelar, pero nosotros tenemos armas que son efectivas. Les repito, la Santa Cena, la oración, el ministrarse, ir a dejar esto, ¿ya? Y ponerlo a los pies de la cruz del Calvario. Nosotros tenemos armas poderosas, que son poderosas, que esto no es magia, esto no es fetichismo, esto no es nada, esto es poder de Dios para el que cree. Eso es importante también, porque algunas le tienen más miedo al chamuco que creerle al poder que Dios nos dio. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias y perdone que me salí de la reunión, pero se trabó. Muchas gracias por los puntos que me dio. Normalmente Dios, ahí lo sigo molestando con administración. Muchas gracias. Amén, hermana Karina. Hermana Soledad levantó la mano. Amén, hermano. Solo para pedirle unos minutitos después de que termine el servicio. ¿Sí podríamos hablar, por favor? Sí, Gracias, hermano. Fíjese que yo no manejo la reunión, sino la manejan por aparte, entonces la concluyen. ¿La puedo llamar por videollamada? Por ¿De favor, WhatsApp? hermano. Muchas Va. gracias. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, hermanos, antes de que el hermano Luis López, sí, Anita, ahora sos tú, cuéntame. Eso le iba a decir que no había dicho para el jueves. Va, ok. Le robó el... Las palabras se las quité de la boca. Vamos a ver, hermano Alejandro Abac, ¿vas a estar para el otro? ¿Llegas a tiempo? Amén, hermano. Bueno, Amén. para el otro. Amén, te mando el tema entonces. Ok, ya el próximo ya estaríamos hablando del 12 de enero. ¡A la gran! Va volando esta cosa. Pero bueno, si se acerca a pasos agigantados el día del Señor. Amén. Bueno, hermanos, pidámosle al Señor, oremos para quedar despedidos. Y buen Señor Jesús, Dios bueno, Padre Santo que estás en los cielos. Son tantas cosas las que debemos comprender y, Señor, muy difícilmente podríamos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad, aún con nuestra propia espiritualidad, Señor. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para que esta proclama, esta profecía, esto que nos has anunciado y que nos estás enseñando que vas a hacer en nuestras vidas, nosotros podamos alcanzarlo y obtener
todo lo que tú quieres que nosotros alcancemos de esto, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor Dios Todopoderoso. Oh, sí, Señor Dios, sabemos que el reconocimiento es algo que nos va a llevar más allá, porque tu Hijo Jesucristo fue reconocido en los cielos. Oh, papito lindo, así nosotros vamos a tener que ser reconocidos, como Daniel, cuando se acercaron y le dijeron que no tuviera pena, que él era conocido y muy amado, era reconocido y muy amado en los cielos. Oh, papito lindo, esto va más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos comprender. Ayúdanos tú, Señor Dios, para darnos el entendimiento necesario y para poner en nosotros que tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo, que el Shaddai ponga en nosotros ese querer como ese hacer, papito lindo, para que podamos alcanzar aquello para lo cual tú nos has alcanzado. Oh Señor Dios, nos rendimos a los pies tuyos, oh Jehová de los ejércitos, a los pies del Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Todopoderoso. A tus pies, Señor Jesús, nos rendimos. Ayúdanos tú, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga abundantemente. Amén. Feliz noche, papá. Feliz noche. Amén, buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Pasen buenas noches a todos. Amén, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Feliz noche a todos. Hermana, Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. El Señor les bendiga. Dios les bendiga.